Bueno, muy buenas tardes para todos. Les agradecemos mucho la asistencia pues a esta charla que está ahorita teniendo mucha relevancia, y es el tema del etiquetado en Colombia. Actualmente, como nos decía Diana, rige el reglamento de la Comunidad Andina de Naciones, que actualmente lo componen 4 países, que son Bolivia, Perú, Ecuador y Colombia, ¿no? Este es un reglamento que tiene fecha del año 2019 y se comenzó a aplicar en el 2020. Pero digamos que aquí lo que quería mostrarles primero es el marco normativo del reglamento, lo que había antes de este. Y recordemos que en Colombia, hacia el 2008, se expide el primer reglamento técnico, y en el 2013, posteriormente, mediante la resolución 2250, se elimina el registro de la DIAN, que era un registro que había anteriormente para temas contables de la DIAN. Digamos que mediante esta resolución se eliminó, y posteriormente pues se le hicieron varios cambios, por ejemplo la modificación de la información de la etiqueta en permanente y no permanente, que es una definición bastante importante, como ya vamos a ver más adelante de qué se trata. Y pues ya la resolución 2107 de noviembre 14 del 2019 de la CAN hace una armonización de los reglamentos de etiquetados, donde se puede exportar con la misma etiqueta entre los países de la CAN. Y nos decía que tenía vigencia el 14 de noviembre del 2020. Pero a raíz de los eventos del tema de la pandemia, la CAN decide que este reglamento entrará en vigencia para el 15 de noviembre del año 2021, o sea, ya tenemos más de un año de vigencia de este reglamento. Y pues desafortunadamente hemos observado que muchas empresas todavía tienen dificultades en este tema. Por eso nosotros desde ASICAN hemos dado esta capacitación a lo largo del país. Hemos estado en Cúcuta, en Bucaramanga, en Medellín, en Cali y pues aquí en Bogotá con la Cámara de Comercio, dando esta información tan importante, dado que la Superintendencia de Industria y Comercio como ente regulador está revisando mucho esto, y ya han habido sanciones a las empresas porque no le han puesto cuidado a este tema. Hay muchas empresas que piensan que esto de pronto es opcional, es si uno quiere, pero realmente esto es obligatorio, es una norma, es una ley y está sujeta a sanciones, ¿no? Entonces por eso es importante conocer de qué se trata este reglamento. ¿A qué le aplica el reglamento? Entonces tenemos aquí a estas partidas arancelarias, que es la manera de clasificar los productos de calzado. Y tenemos que la partida 6401 corresponde al calzado inyectado, la partida 6402 corresponde al calzado sintético, el 6403 al calzado de cuero, 6404 al textil y 6405 a los demás calzados. Entonces, como vemos, abarca todo el sector calzado, y todo este calzado debe tener el etiquetado correspondiente. Por su parte, la marroquinería va desde la subpartida 4202-111000 a la subpartida 4202-99000. Digamos, aquí básicamente lo que vemos son baúles, maletas, bolsos, morrales y sacos de viaje, mochilas, y todo este tema de la marroquinería es lo que está sujeto al reglamento técnico, ¿vale? Todos esos artículos obligatoriamente tienen que tener el etiquetado que dice la Comunidad Andina de Naciones. ¿Cuál es el objeto del reglamento? El reglamento técnico andino establece los requisitos de información mínima que debe ser incluida en la etiqueta del calzado, productos de marroquinería, artículos de viaje y similares fabricados y o importados que se comercialicen dentro de la subregión andina, así como las condiciones en que debe presentarse dicha información, con la finalidad de prevenir las prácticas que puedan inducir a error a los consumidores o usuarios sobre las características del producto. Y aquí lo que dice es que esto está más enfocado a que el consumidor tenga una información veraz, ¿sí? Hemos encontrado que muchas empresas dicen, no, yo hago el etiquetado porque me conviene hacerlo así. Pero si no, nosotros vemos el enfoque es para que el consumidor se vaya informado, que el consumidor se vaya tranquilo
y que una etiqueta le dé la información de que es un calzado o importado o un calzado nacional o que es de un material textil o es un material en cuero, ¿no? Entonces esa es la información que debe tener obligatoriamente y, como les repito, es enfocado al consumidor final. Estos son los conceptos básicos que se deben tener en cuenta, que es una etiqueta y dice ahí que es un material escrito, impreso o gráfico fijado, aplicado, adherido, soplado, formado o moldeado, repujado o mostrado en el producto o en su empaque o envase o adyacente a este que contenga cualquier producto con el propósito de marcar, identificar o dar alguna información del producto o del contenido del envase o empaque. Vemos que es una definición bastante amplia, pero es necesaria hacerla para que abarque todas las maneras de etiquetar, ¿no? O que nos diga qué es una etiqueta. Nos habla de que es una etiqueta no permanente, y la etiqueta no permanente es aquella etiqueta que es adherida a un producto fijado en él en forma de etiqueta adhesiva, etiqueta colgante u otro medio análogo que pueda retirarse del producto o que figure en su envase o en su empaque. Ahí es cuando vemos las famosas adhesivas, etiquetas adhesivas que se pueden desprender. Eso es una etiqueta no permanente, que se diferencia de la etiqueta permanente, la cual es una etiqueta cosida o fijada a un producto por un proceso de termofijación o cualquier otro método que garantice la permanencia de la información en el mismo. O sea, a diferenciación de la no permanente, esta etiqueta sí va cosida o va termofijada o tiene otros procesos, pero que al final garantice que la etiqueta no se pueda desprender fácilmente, ¿no? Entonces esa es la diferenciación ahí entre estas dos, y hay que ponerle mucho cuidado a esta definición porque han habido pues bastantes polémicas con respecto a la información que tiene que ir en una etiqueta permanente o no permanente, que ya es la que vamos a ver a continuación. Y también nos habla el proceso del etiquetado. El etiquetado es la acción de colocar o fijar la etiqueta en algún sitio visible del cuerpo del producto o de su envase o empaque. Digamos que hay que tener claro esos conceptos. De pronto uno dice, uy, es tedioso leer todo este mamotreto, pero es muy necesario pues a la hora de hacer el etiquetado, porque esa es la norma que va a tener en cuenta la Superintendencia de Industria y Comercio. ¿Cuáles son los requisitos generales? Dice que la información requerida en el presente artículo para ser consignada en una o más etiquetas, ¿sí? Dice que debe ser de fácil comprensión para los consumidores, de forma tal que estos puedan tener conocimientos sobre las características reales del producto, y dice que la inclusión de información adicional en la etiqueta, así como la publicidad colocada en el empaque, no deben afectar las condiciones de accesibilidad y veracidad señaladas o tornar ambigua, tergiversar o diluir la información mínima exigida. O sea, y básicamente lo que nos dice es que si pueden colocar el logo de la marca o de alguna empresa, este logo no debe interferir en la información de la etiqueta, ¿no? Entonces, es lo que nos dice en este requisito y es sumamente claro. También nos dice que debe ser presentado en idioma español. Ahí dice sin perjuicio de que la información pueda presentarse en otros idiomas, y se podrá utilizar también expresiones, abreviaturas, símbolos o pictogramas que vamos a ver más adelante. Entonces lo que nos dice es sí o sí tiene que ir en idioma español. Entonces Made in Colombia, pues todos entendemos que Made in Colombia es hecho en Colombia, pero ahí dice que venir en español, o sea, la palabra es hecho en Colombia. Así todos entendamos que Made in Colombia es hecho en Colombia, pero sí o sí en español. Dice que deben ser indicadas con caracteres claros, visibles y fáciles de leer por el consumidor, o sea, que no haya error ahí. ¿Cuál es la información mínima que debe contener esta etiqueta? Entonces debe tener los materiales predominantes que componen el producto, debe tener la identificación del fabricante o importador, debe tener también la talla, esto solamente pues exclusivo para el calzado, y también debe tener el país de origen o fabricación, ¿no? Entonces el inciso ahí, los numerales A y D deben presentarse en una etiqueta permanente, por eso están ahí en rojito. Estos obligatoriamente van en la etiqueta permanente, o sea, la que va cosida, la que va termofijada o la que va estampada, ¿sí? Esta no puede ir en el material adhesivo ni en la etiqueta colgante, no, digamos que eso no es válido y es clarísimo, y es una de la información más importante, por eso tiene que ir en una etiqueta permanente. Pero nos dice que solo cuando por razones de diseño o por el material de que está fabricado el producto no se pueda coser de manera excepcional, se podrá incorporar la información en una etiqueta no permanente, pero estos son casos muy excepcionales y yo aconsejo no, digamos,
depender de esta norma, o sea, de este inciso, porque es en casos de verdad muy, digamos que son muy excepcionales. Entonces, que quede claro, materiales predominantes y país de origen, etiqueta permanente, la identificación del fabricante o importador y la talla si pueden en una etiqueta no permanente o si se prefiere también en la permanente, ¿listo? Entonces, esto es obligatorio. Entonces, allá vamos a hablar de los materiales. Entonces, nos dice que las partes del calzado son el corte o parte superior, que también se conoce como capellada, pero digamos que el reglamento sí hace la distinción y nos dice que se debe colocar no la palabra capellada, sino se debe colocar corte superior o parte superior del calzado, y se identifica con el pictograma que está ahí arriba en la parte A. Igual estos pictogramas vienen ahí en la norma. La parte B es el forro, que tiene la línea superior interna y con una flecha hacia arriba. Está C, que es la plantilla, que es la parte pues, de abajo, interna, y pues la suela, ¿sí? Cuando el calzado no tenga el forro, se debe indicar sin forro. Siempre debe ir eso en la etiqueta. Hay calzados que no utilizan el forro, pero igual debe venir o escribirse que viene sin forro, ¿no? También nos dice que la parte de los materiales predominantes, y nos dice que cuando más del 80% de un material, o sea, el material predominante, se debe colocar pues el nombre de este material y no el otro 20%. Entonces, por ejemplo, hemos encontrado calzado deportivo donde el 50% es cuero y el otro 50% es textil. Entonces ahí sí se hace la distinción. Entonces capellada no, perdón, sino corte superior, 50% cuero, 50% textil. Si el material predominante como el cuero fuera, por decir algo, 85% y 15% textil, se debe colocar solamente parte superior, cuero. ¿Listo? Entonces esos son los pictogramas que se utilizan, y como decía la norma, si uno no quiere utilizar la palabra corte superior, puede utilizar el pictograma, o si no quiere utilizar la palabra plantilla, pues entonces puede utilizar el pictograma también, ¿no? O una abreviatura. Aquí vemos en la parte de marroquinería que debe contener la etiqueta. Entonces debe consignar la información sobre el contenido de los materiales predominantes, y se da en dos partes. Uno es la parte externa o recubrimiento y la parte interna, que es el forro. Vemos que esas son las dos partes de lo que es marroquinería. No se debe indicar el material, por ejemplo, de las hebillas, de las cremalleras o de las correas, simplemente lo que es el cuerpo del bolso. ¿Listo? También ahí se puede utilizar estos pictogramas que corresponden a los materiales, y estos son los únicos materiales que el reglamento etiquetado avala. Tenemos que es cuero o piel, y pues obviamente que el cuero es natural, no existe el cuero sintético, eso no existe, el cuero simplemente es natural. Cuando es algo sintético, pues es material sintético, que es imitación del cuero, pero nunca va a ser un cuero sintético, ¿vale? Entonces hace la distinción del cuero, que ahí tiene su pictograma, el cuero untado o recubierto, que aparece ahí, que es igual que el cuero, pero con un rombo en la mitad. También tenemos los textiles naturales, los textiles sintéticos o los textiles artificiales. Ya los demás materiales se indican como está ahí con ese rombo, que se denominan otros materiales. Ahí es cuando se puede indicar cuando, por ejemplo, una suela es de caucho, o es de poliuretano, o es de EVA, porque muchas veces he visto etiquetas que dicen suela en EVA. El reglamento etiquetado no avala esto. Hay que se debe poner, si es en EVA, listo, es una información adicional. Pero ¿qué nos están pidiendo? Decir, como la EVA no es ni cuero, ni cuero untado, ni textil, sino es un sintético, pues viene clasificado en otros materiales y se puede utilizar el rombo. Y ahí adicionalmente sí puedes colocar ya el EVA, pero siempre tiene que estar ahí como es la connotación que tiene el reglamento. Ahí entran pues poliuretanos, sintéticos y todos los demás materiales que son sintéticos. Esta es una parte importante, es como la identificación de la empresa. En eso se han tenido polémicas de qué nombre de empresa debe estar, del maquilador, o sea, el que manda a maquilar o el que produce la mercancía. Entonces aquí nos dice que la etiqueta debe consignar el nombre de la persona natural o la razón social del fabricante o importador según corresponda, incluyendo la identificación tributaria
u otros registros exigibles en el país de destino para la comercialización de estos productos. Aquí la comunidad andina dejó abierto este campo para que nosotros utilicemos nuestros códigos o nuestros números de identificación de las empresas. En el caso de Colombia se utiliza el NIT, el número de identificación tributaria, y también en algunos casos, hay veces la superintendencia exige que se ponga la palabra SIC, o sea el registro SIC, que es el mismo NIT, pero digamos que es bueno utilizar los dos, aunque son el mismo, pero digamos pues para evitar confusiones, ¿sí? También nos dice que la inclusión de marcas y logotipos no sustituye la identificación del fabricante o importador exigido por el presente artículo. Eso quiere decir que entonces, no sé, por un ejemplo, la marca Nike, entonces ponemos el chulito de Nike y ya. Eso no es ninguna identificación, hay que poner importado por Nike de Colombia y el NIT y todo el tema, ¿sí? Entonces tiene que estar clara la identificación. No porque se puso la marca, se puso el logotipo, entonces ya la identificación no, tiene que ser el número como el NIT. Dice que en el caso de incluir marcas como información adicional, estas deberán estar en concordancia con lo establecido en la decisión 486, régimen común de propiedad intelectual, título 6 de las marcas, o sea, eso ya es un tema de propiedad intelectual y tiene que estar pues protegido por este tema. Y pues aquí nos hace una definición de lo que es el fabricante, y es importante esta parte porque nos dice: persona natural o jurídica que produce o elabora o confecciona directamente o a través de terceros calzado, productos de marroquinería, artículos de viaje y similares contemplados en el presente reglamento, para su provisión a los consumidores, asumiendo frente a ellos la responsabilidad por las características de fabricación o elaboración del producto. Las personas naturales o jurídicas que elaboren estos productos por encargo no califican como fabricantes para los efectos del presente reglamento. ¿Qué nos quiere decir esto? Entonces una empresa comercializadora puede mandar a hacer su producto a Bucaramanga, por ejemplo, y entonces lo hace el calzado Pepito Sas, pero lo comercializa, no sé, cualquier empresa comercializadora. Si la empresa comercializadora manda a hacer el calzado, no puede ir ni el NIT ni la identificación de la empresa fabricante, sino simplemente el que mandó a maquilar, ¿sí? Entonces en Colombia se dan muchos estos casos, mucha empresa que manda a hacer su calzado en todo el país y ellos son los responsables de la información que tiene el producto. ¿Listo? Esta pregunta, pues o sea, yo quise esto enmarcarlo porque me han hecho mucho esa pregunta cuando hemos ido a otras regiones y ellos no saben si debe ir el nombre del que lo fabrica o el del comercializa, pero eso según si lo mandó a hacer. Si son marcas propias, pues sí va el del fabricante. Listo. Entonces, anteriormente el reglamento de etiquetado que regía en Colombia no nos exigía la talla. En el reglamento de la CAN sí esto ya se hace obligatorio y nos dice que la etiqueta del calzado debe consignar la talla, la cual debe estar expresada en números según el sistema continental europeo punto francés, sin perjuicio que se coloquen adicionalmente otros sistemas de tallas, tales como el Mondopoint o Estados Unidos o el del Reino Unido, y dice que la talla debe estar acompañada de las siglas del sistema utilizado. Entonces es obligatorio colocar la sigla EUR en las tallas del calzado y deben ir en ambos zapatos. Digamos, no vale que solamente vaya en uno, sino tiene que ir en el par, o sea, en ambos, y eso es obligatorio, y en ambos debe decir la talla y están en EUR, y se puede adicionar si se quiere colocar otros sistemas. Por ejemplo, aquí en Colombia he visto que se coloca una talla, digamos en Europa EUR 40 y Colombia 39, eso es válido, siempre y cuando, y siempre tiene que estar el EUR, y eso es obligatorio. Supimos de una empresa que la multaron porque solamente puso EUR en un zapato y puso la talla, y en el otro solo colocó la talla, por decir 40, y no puso EUR, y eso ya fue sujeto de sanción porque dice que eso induce a la desinformación del consumidor. Entonces hay que estar muy pendiente con este tema de la talla. Las características generales, dice que debe asegurarse la presentación de las etiquetas en todas las etapas de la cadena de comercialización hasta la adquisición del producto por parte del consumidor o usuario final. Hasta ahí tiene que ir la etiqueta. Ya si por el desgaste perdón, del consumo del calzado, digamos, o del uso del calzado, ya la etiqueta se comienza a caer o se comienza a degenerar, pues ya no es problema, sino que hasta en el momento que se hace la compra, la etiqueta sí debe estar en buenas condiciones.
Dice que las etiquetas deben estar colocadas en un sitio visible del producto o mercancía o en un lugar de fácil acceso. Se refiere que puede estar en la lengüeta o en la suela, pero nunca, por ejemplo, dentro de la capella donde nadie la pueda ver, no, tiene que estar en un sitio visible para que el consumidor la pueda ver. Dice que cuando la etiqueta se encuentra adherida debe tener propiedades y características de manera que al ser removida de los productos objetos del reglamento conlleven a su destrucción o impida su reutilización. O sea que cuando se desprende la etiqueta adhesiva no se pueda poner en otros zapatos, sino que ella automáticamente se rompe. Entonces eso hace referencia. Perdón. Dice que las etiquetas no podrán sobreponerse sobre cualquier otra etiqueta para ocultar alguna información del producto originalmente fabricado. Dice que las etiquetas cuando vienen, o sea, cuando los productos vienen en sets o kits, dice que debe estar en cada uno de los productos, ¿sí? Digamos, hemos visto casos donde viene un kit de bolso y zapatos, ¿sí? Puede ser el caso. Cada uno de los productos, tanto el bolso como los zapatos, deben tener cada uno su etiqueta aparte, ¿no? No puede ser una etiqueta para ambos productos, así vengan en una bolsa. Dice que cuando se trata de calzado que ha sido fabricado del mismo material y diseño, la información de la etiqueta deben presentarse en al menos una de las piezas que componen el par. Dice, a excepción de la talla, que como les comentaba, sí debe presentarse en ambas piezas o en cada uno de los zapatos, ¿no? Y eso pues es obvio para comparar que sea de la misma talla. Aquí quiero mostrar unos ejemplos de etiqueta, no sé pues si alcanza a ver al final, pero bueno, digamos que lo vamos a resumir. Esta es una importación que se hizo y viene la etiqueta, pero venía en una etiqueta adhesiva, la información que venía a tener una etiqueta permanente. Digamos que por este concepto la importación no se le dio levante porque no cumplía con las normas del reglamento de etiquetado. Entonces digamos que hay que ponerle mucho cuidado a esto porque puede pasar, y esto el importador tuvo que pagar un costo adicional y pagar una multa y etiquetar bien el producto para poder dar el ingreso al país. En este caso también, en otro ejemplo, viene una etiqueta que viene lo mismo, en una etiqueta adhesiva sobre un zapato, y a pesar de que tiene toda la información en español y todo, igual esta información tenía que venir en la etiqueta permanente, por lo que también en ese caso de importación no se le dio levante, y lo mismo tuvo que asumir unos costos y una multa. Lo mismo, este es otro bolso que venía de China, y ahí nos da la información que es importado, tiene su registro SIC, tiene la información de los materiales, dice que es hecho en China, pero no está lo mismo, no está en la etiqueta permanente, y en el caso de los anteriores no se le dio levante a esta importación. Este es otro ejemplo de etiquetado, donde colocaron la etiqueta permanente en la lengüeta y nos aparece todos los sistemas de tallaje, pero no aparece el EUR, ¿sí? Entonces, por eso también tuvo problemas, pero fíjense que ahí utilizaron los pictogramas para el tema de los materiales, lo cual es válido. Y pues dice que Made in Vietnam, pero pues como decía el reglamento, esto tiene que venir en idioma español sin perjuicio que vengan otros idiomas. Entonces este tampoco se le dio levante por el tema del etiquetado. Entonces miren lo importante que es, y como productores o importadores ponerle cuidado a esto porque esto puede generar altos costos. Esta es otra manera de etiquetar. Esto es como un repujado, y ahí aparece pues toda la información, y es una manera muy buena, y este sí se le dio levante porque cumplía todo el reglamento de etiquetado, ¿no? Incluso viene en idioma español. Este fue un caso que se tuvo hace unos años, donde se mira ahí en la lengüeta la información del reglamento, y nos dice, bueno, la información de los materiales, la capellada, el forro, cómo es su composición, pero nos pusieron una etiqueta adhesiva donde dice el país de origen, donde viene pues la composición, y ese tema donde dice hecho en China debió haber estado en la etiqueta azul. Esto fue una aprehensión que se hizo aquí en el peaje de Chusacá, en Soacha, y eso, la policía fiscal hizo esta aprehensión, fueron alrededor de 15.000 pares. Este fabricante, bueno, este importador
tuvo que lo mismo pagar una sanción y volver a reetiquetar todo para poder poner en el mercado el producto. Digamos, no fue contrabando, ingresó por la aduana. Lo que pasa es que hicieron un etiquetado mal o no lo hicieron a la luz del reglamento de etiquetado. Entonces, por eso se dio este caso y lo que le digo, generó un alto costo al importador. Estas son pues las excepciones al reglamento. El reglamento etiquetado no se aplica al calzado usado, tampoco se le aplica al calzado ortopédico ni al calzado de seguridad, dado que el calzado de seguridad tiene otras normatividades, exige otras fichas técnicas diferentes a esto. Este es un reglamento muy sencillo y el calzado de seguridad, la verdad, tiene unas normas técnicas un poco más complejas y tiene otras características, ¿no? Tampoco se le aplica a las alpargatas o cotizas, pues esto es un tema muy artesanal que no tiene sentido ponerle un etiquetado. Y tampoco se le aplica a los bienes que se clasifican dentro de las partidas arancelarias 4203, las cuales son las prendas de vestir en cuero, porque esas están sujetas al reglamento de etiquetado de prendas. Dice que tampoco se aplica a los bienes que están en las partidas arancelarias del 4205, que hace referencia a las demás manufacturas de cuero natural o cuero regenerado. Pues digamos, ahí se clasifican, por ejemplo, las correas de transmisión en cuero o los juguetes caninos, estos huesos de carnaza. Estos no están sujetos a este reglamento técnico, ni tampoco tiene, digamos que el reglamento no se aplica tampoco al caso de las donaciones. Bueno, pues eso era todo lo que tenía para compartirles, y si tienen alguna pregunta, pues con mucho gusto. Espero que multipliquen esta información porque la verdad está siendo muy relevante, dado el caso que muchas empresas no están siendo sujetas, y como les explicaba, esto no es un tema opcional, esto es un tema obligatorio y tiene sanciones económicas. Bueno, entonces no sé si hay alguna pregunta. Claro que sí. Sí, buenas tardes. Si es un tema tan importante, es una norma, ¿por qué se está viendo que no se está cumpliendo? O sea, ¿cuál es qué han detectado? ¿Por qué el empresario no la está colocando en práctica? Y tengo otra. Vale, bueno, gracias por la pregunta. Sí, hemos identificado que hay falencias, y creo que esto es falta de información también, y lo que hemos tratado desde ASICAN es estar haciendo pues estas charlas. Como les comentaba, hemos hecho las charlas en 5 ciudades del país donde están pues los principales clústeres del calzado. Vemos que los empresarios ya se están concientizando y ya se están dando cuenta que esto es muy importante, dadas las sanciones económicas que pueden estar sujetos. Y lo que te decía, pensaban que esto era opcional, que esto era como para darle caché a mi producto, y resulta que no, que esto es obligatorio y es enfocado al consumidor final, que la gente tenga una información completa y veraz de lo que está comprando. ¿Listo? Entonces, y eso hemos tratado de hacer, de concientizar a todas las empresas de este tema. Entonces, pues aquí desde ASICAN estamos pues abiertos a que vengan y nos pregunten, hacemos las capacitaciones, vamos a la empresa y les sugerimos cómo debe ser el etiquetado para que quede a la luz del reglamento. ¿Vale? Entonces, no sé si alguien más tiene. Dale. Bueno, en cuanto a normatividad, ¿cuándo Colombia va a empezar a solicitar que el empresario empiece en transición sostenible? Que en esa etiqueta nosotros como consumidores responsables podamos ver que este producto tiene sostenibilidad, que tiene, así sea una de las partes del producto, vengan de la parte sostenible. En el recorrido que doy por la feria, pues la palabra como que es muy vacío, o sea, no se siente. Solo una empresa nos ha mostrado que está manejando una plantilla, pero entonces la trazabilidad y sostenibilidad, viendo que estamos manejando desde ese a 2030 y como que no vemos esa transición, Colombia como que no está haciendo el trabajo. Vale, sí, digamos que ahorita estamos viendo que el tema de sostenibilidad está teniendo gran auge y gran importancia en el sector, y eso esperamos que digamos que todas las empresas puedan llegar a este tema, ¿sí? Más en un gobierno como el actual, que le va a dar gran preponderancia al tema, ¿no? Y no solamente este gobierno, ya lo estamos viendo a nivel global. Pues bueno, digamos que en el reglamento etiquetado dice la información mínima a contener, ¿sí? Habrán empresas que no tienen temas de sostenibilidad todavía, ¿sí? Pero tienen que estar sujetas a una etiqueta que tenga esa información mínima, ¿sí?
de qué está hecho, no sabemos si los procesos son sostenibles o no aparece en la información de la etiqueta, tiene que ser mínimo. No todas las empresas tienen estos procesos, pero sí hay una información adicional que se puede poner, ¿sí? Sin que nos tape los requisitos mínimos, ¿no? Entonces, si quieres poner ahí, listo, este es la capellada, bueno, la parte superior es en cuero, ¿sí? Se puede dejar así, y adicionalmente, este cuero es un cuero tratado que es amigable, que la curtiembre tiene procesos de tratamiento, toda esa información la puedes colocar adicional, ¿sí? Y como te digo, si fuera obligatorio poner todos estos temas de sostenibilidad, pues tal vez muchas empresas no lograrían llegar a ese punto, ¿no? Esperamos que todos lleguemos a eso, y creo que hacia allá vamos, ¿no? Es una tendencia mundial, y creo que el sector tiene que abrir los ojos hacia eso, y los empresarios tienen que estar preparándose hacia este tema de sostenibilidad por todo lo que está pasando. Y pues esperamos que más adelante podamos en este reglamento incluir todas estas características, ¿no? Pero por ahora sí es la información mínima con todo eso, ¿vale? Listo, no sé si hay alguna otra pregunta. ¿Cómo se asegura la etiqueta permanente para calzado como sandalias, chanclas, donde el espacio es muy pequeño para poder colocar toda esa información? Listo. Sí, digamos que sí nos han dicho que han tenido dificultades en este tipo de calzado donde hay un espacio reducido para ponerlo, pero mira que se ha logrado. Yo he visto que en la plantilla se ha podido colocar la información estampada. No sé, en una plantilla de screen ya tienes el molde y puedes colocar el tema, ¿sí? Sobre todo lo que es en la información, lo que es permanente, que recordemos que es la composición de los materiales y el origen de la mercancía, o sea, dónde se fabricó. La información como por ejemplo el que la produce o la importa y la talla sí pueden ir en un material adhesivo, ¿sí? O muchas veces he visto que en las propias suelas, en la parte de abajo, ya viene, por ejemplo, no sé, grabado la talla o la empresa, ¿sí? Pero digamos que sí han habido varias tendencias para hacerlo, varias maneras. Incluso me decía una empresa como, venga, a mí no me va a caer toda esa información ahí, que capellada, que suela, que no. Entonces yo le mire, es muy fácil, hay unos pictogramas. Y los pictogramas le reducen a usted el espacio, o sea, puede utilizarlos y cumple la norma. Y es un cuadro pequeñito. Sí, dale. Buenas tardes. Igual, o sea, es necesario que se coloque la información de la talla en la etiqueta, aunque ya la tenga la suela, aunque ya tenga la talla la suela de la sandalia, por ejemplo. Vale, si digamos está la talla ya grabada en la suela, pero dice EUR, ¿sí? Entonces con eso basta, y en ambos zapatos. Pero si solamente me dice 36, no me dice el sistema de medidas, entonces ahí sí hay que poner otra etiqueta donde me aclare que es EUR 36 y en ambos zapatos, ¿vale? Listo. Buenas tardes. ¿Dónde se pueden ver ejemplos de etiquetas que uno pueda ver como una etiqueta donde uno se pueda guiar? Porque a veces uno se puede leer la norma y no comprender ciertas cosas, pero de pronto hay una etiqueta correcta que ya esté aprobada, donde uno pueda ver el ejemplo y poder guiarse a partir de esas etiquetas. Bueno, digamos que ya hemos visto varias empresas que lo han logrado, que ya tienen una etiqueta pues bien hecha. La verdad yo no traje ejemplos, porque en el momento que hice la presentación desafortunadamente no encontré una etiqueta que estuviera a la luz del reglamento, y fue también pues el caso de que estábamos en una transición, la gente ahorita estaba aprendiendo, pero ya hemos visto que varias empresas lo están logrando. Pero igual ahí están mis datos, si quieres los anotas y yo te puedo compartir esa información. Y no tampoco las puedo poner porque no puedo poner, digamos, el nombre de la empresa, porque eso no nos dan permiso de colocar el nombre, pero sí hay varias empresas que ya lo han logrado. Listo, no sé si hay alguna otra duda. Bueno, si no, pues no me queda más sino agradecerles mucho por la asistencia. Como les dije, ahí están mis datos, cualquier cuestión estamos ahí a la orden. Desde ASICAN estamos prestos a seguir capacitando a las empresas con el fin de que tomen conciencia de que este es un etiquetado que no es una opción, sino que es obligatorio, y que evitémonos pues sanciones económicas, y pues que ayudemos a que los consumidores finales tengan una información adecuada. ¿Listo?
Entonces les agradezco mucho la asistencia y pues estamos viéndonos en una nueva oportunidad. Estén muy bien.